Dios bendiga a la madre iglesia del Señor, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras para entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me responde con un fuerte amén. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y dice su palabra. El prefacio dice: parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar el fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si viene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, mi Dios, por los siglos de los siglos. Señor, tu palabra va a ser dada, Dios mío. Que sea usted dando de su ciencia, de su sabiduría, de su conocimiento, Señor amado. Padre, y esta palabra, Señor bendito, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Dios mío, sea la que nos exhorte, la que nos consuele, la que nos liberte, mi Dios eterno, y que podamos salir, Señor, llenos de tu palabra, Dios mío. Que sea usted preparando esos corazones, esas vidas, Dios, y que sea usted usándome como aquel instrumento en sus manos, Señor, porque solamente, Padre, la gloria, la honra y la alabanza es tuya, mi Dios eterno, y a ti solamente, Padre, es que te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Que sea usted obrando en nuestras vidas, obrando en su pueblo, Dios, conforme a la necesidad de nuestros corazones, Dios eterno. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, pero siga alabando el nombre de nuestro Dios, siga exaltándole, siga glorificándole al gran Dios, a Dios de los ejércitos. Bien, mis hermanos, como dimos lectura en Lucas, capítulo 13, versículo 6. Vamos a dar lectura nuevamente. Y el prefacio habla sobre la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, mis amados hermanos, como dimos lectura a la palabra de nuestro Dios, hoy vamos a estar hablando sobre esta parábola que Jesucristo
expresándole a aquellos discípulos que se encontraban alrededor de él. Y entonces aquellos discípulos empiezan a escuchar esta palabra. ¿Qué significa parábola? Parábola significa una enseñanza, significa una historia, significa algunas verdades que Jesucristo tomaba para poder evangelizar en aquel tiempo. Él tomaba muchas referencias y él comparaba con las cosas terrenales. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, que aquella parábola que fue dada en aquel entonces a los discípulos, va y le dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué significa higuera? Mis hermanos, higuera significa árbol de la familia de las moraceas, de mediana altura, tronco y hojas grandes, ásperas y lobuladas, cuyos frutos son la breva y el higo. Mis hermanos, la higuera sabemos por la palabra de Dios que fue la primera planta mencionada por nombre en la Biblia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Ahí vemos la primera vez cómo es mencionada aquella higuera, que es aquella historia de la cual usted y yo nos vamos a referir el día de hoy. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que había un hombre que había plantado una higuera. Dice la palabra de Dios que pasó 3 años y cuando vuelve, dice que fue a ver cómo esa higuera iba avanzando. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Que dice la palabra de Dios que aquella higuera no estaba dando fruto. Que aquella higuera, por más que el cuidador, por más que el viñador la fertilizó, le dio todo el agua, la sembró en una buena tierra, ¿qué pasa? Que aquella higuera, a pesar de todo eso, no estaba dando su fruto, no estaba dando ese resultado que aquel dueño de la viña estaba esperando de aquella higuera. Higuera también podemos ver que en Apocalipsis es mencionada aquella planta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. La higuera se menciona con frecuencia como representación simbólica de Israel. Vemos en la palabra de Dios que Dios muchas veces trató al pueblo de Israel también como una higuera, como aquel árbol que esperaba que diera esos frutos, pero buenos. Jeremías capítulo 24, en el versículo 5, ahí empieza a hacer referencia y ahí empieza a comparar a aquel pueblo. Empieza a decirle que usted es una higuera y que de la cual tenía que dar aquel precioso fruto, pero lastimosamente el pueblo de Israel no estaba dando aquellos frutos que Dios necesitaba. Que Dios necesitaba ver de aquella higuera, de aquel pueblo. ¿Por qué? Porque aquel pueblo, sabemos mucho por la historia, que el pueblo de Israel fue un pueblo que muchas veces dudó de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo que aunque vio la gloria de Dios, mas sin embargo el pueblo miraba para atrás. Podemos ver por la palabra de Dios que el pueblo de Israel, Dios le dio tantas maravillas, le mostró tantas maravillas. Usted se imagina aquel milagro asombroso cuando le da maná del cielo. Uno dice, wow, bendijo a ese pueblo cuando se encontraba en aquel desierto. Le abrió Dios el mar rojo para que pueda cruzar. Vio maravillas, vio prodigios, pero más sin embargo aquel pueblo no estaba dando verdaderamente aquellos frutos
que Dios te estaba demandando de aquel pueblo. Entonces, mi hermano, esta parábola dice que había un hombre que vino a ver cómo iba su viña, que vino a ver cómo se encontraba aquella higuera, y lastimosamente aquel dueño de esa viña no estaba contento con aquello. Aquel dueño de aquella viña no estaba satisfecho al ver los resultados. Entonces, mis hermanos, aquel que lo cuidaba, cuando ya aquel dueño de esa viña le dice: córtala, porque aquella viña ya no está dando fruto. Esperó 3 años, mas sin embargo no estaba dando aquel fruto que verdaderamente él quería. Entonces ahí estaba el cuidador, aquel que la estaba regando, aquel que estaba con esa planta. Estaba ahí, va a interceder y le dice: no la cortes. Va a interceder y le dice: todavía no, dale 1 año más. El cuidador le dice: dale 1 año más, para ver si ahí aquella higuera florece, para ver si ahí aquella verdadera higuera daba aquellos frutos. Entonces, mis hermanos, dice en el 2: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En pocas palabras, ¿para qué está esa higuera ahí haciendo estorbo? Si no va a dar fruto, no va a dar nada. Entonces, córtala. Entonces ahí viene aquel hombre, el cuidador, y le dice: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué podemos ver ahí, mis hermanos? Que verdaderamente Dios tiene misericordia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta parábola que Jesucristo estaba dando? Sabemos que Jesucristo se refería mucho, Dios se refería mucho a la higuera, con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo nosotros ahora interpretamos aquella parábola también en estos tiempos? El dueño de la viña es Dios. El dueño de mi vida, de su vida, ¿quién es? Es Dios. Entonces, mis hermanos, Dios es el dueño de mi vida. Dios es el dueño de su vida. ¿Cuál era el cuidador? ¿Cuál era aquel hombre que andaba cuidando que verdaderamente aquella higuera crezca? ¿Cómo nosotros podemos interpretarla? Que aquel que intercede por nosotros se llama Jesucristo. Entonces, podemos ver que Dios es el dueño de aquella viña, es el dueño de nuestra vida. Aquel cuidador, aquel que intercede por nosotros se llama Jesucristo. Aquel que intercede por nosotros se llama Jesucristo. Entonces ahí es cuando Jesús también hace misericordia. Cuando ve en un cristiano, Dios nos demanda a nosotros como hijos que demos fruto. Usted me dirá: pero ¿cómo es dar un fruto? ¿Cómo yo sé que estoy dando fruto? Eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo Dios desea que usted y yo demos fruto? Aquella higuera no dio fruto. ¿Y cómo podemos tomar de referencia a la higuera? La higuera somos nosotros. Dios es el dueño de aquella higuera, aquel que cuidaba, aquel que intercedió para que esa higuera no fuese cortada. Es Jesucristo. ¿Cuántas veces cree usted que Jesucristo no debe haber intercedido por nosotros cuando hacemos lo malo delante de Él? Cuando somos conscientes que no estamos dando aquellos frutos que Dios desea en nuestras vidas. Entonces Dios, ¿qué dice? Bueno, vaya, Jesús, visita esa vida.
Visita ese corazón. Mira si está dando fruto. Mira si verdaderamente está dando frutos. Y Jesús, ¿qué le va a decir? No, yo no veo que está dando fruto aquel árbol. Yo no veo que aquella higuera verdaderamente está produciendo su fruto. Entonces, ¿qué dice Dios? Ya, córtala. Córtala de una, así, de una. ¿No cree usted que sería tan triste que verdaderamente vea que nosotros como hijos de Él no estamos dando fruto como Él desea en nuestras vidas? Imagínese usted que Jesucristo venga y diga, mira esa vida cómo está delante de Dios. Mira si verdaderamente está dando fruto. Ahí está Jesucristo intercediendo aún por nosotros. Jesucristo es el que intercede por nosotros cuando ve que ya Dios quiere actuar en contra de nosotros. Cuando ya está viendo que nuestro caminar no está siendo agradable delante de Dios. Entonces ahí está el intercedor. Entonces ahí está Jesucristo diciendo, dale una oportunidad más. Ahí está Jesucristo, que a pesar de todo el cristiano se esfuerza. Que a pesar de todo el cristiano busca agradar a Dios, pero muchas veces no estamos dando aquellos frutos. La higuera no estaba dando fruto, por eso que le dijo, córtala de una. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Usted no se ha puesto a pensar, a meditar en usted. Si verdaderamente nosotros estamos dando fruto, usted no se ha puesto a meditar, Señor, yo estaré dando frutos agradables. Yo estaré dando un buen fruto. Usted también ha visto un árbol que cuando brota su fruto, a veces ese fruto se daña, a veces no es para el consumo verdadero. Hay una parte que se daña, hay una parte que ya empieza a caer gusano, pero también hay un árbol que bota también su verdadero fruto, porque muchas veces ese mal fruto va bien, va creciendo bien, pero a veces vienen los animalitos, a veces vienen esos bichitos y se le empiezan a estar comiendo. Entonces ese fruto ya se empieza a estar dañando. ¿Y qué se imagina usted que puede ser lo que puede estar contaminando al Hijo de Dios? Muchas veces el pecado, que nosotros podemos decir, sí, estamos bien delante de Dios, yo busco a Dios, yo oro, yo hago ayuno, yo hago vigilia, yo hago todas estas cosas. Pero muchas veces, mis amados hermanos, nos dejamos contaminar con las cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces ahí está Jesucristo. Ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de esa mujer. No la cortes. Todavía no. Cortarla es que ya de una vez ya su vida aquí termine y hay que ver dónde va la alma, pues. Porque sabemos que cuando partimos de este mundo hay un alma, hay un infierno que nosotros tenemos que perder, pero hay un cielo donde usted y yo tenemos que ganar. Dele palmas a nuestro Dios. Dele fuerte alabanza a nuestro Rey. Entonces, mis hermanos, vemos en la palabra aquel hombre que esperaba con ansias encontrar su árbol como resultado que saliera aquel fruto, pero lastimosamente no fue así. Así como Dios nos ha dado privilegios, también espera retornos. El dueño de la viña esperaba que la higuera diera fruto. Le había dado buena tierra. Durante 3 años recibió atención. Le estaba dando un año con el fin de que diera fruto, pero sin embargo no fue así. Dios bendijo a Israel, pero también se desilusionó cuando no dio fruto. Isaías capítulo 1, versículo 7. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7.
Isaías capítulo 5, versículo 1 y 7. Ahí habla también sobre la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, buscad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando que no diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán al cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, mis hermanos, vemos que así como Dios bendijo a Israel, también se desilusionó porque no dio fruto. Mis hermanos, sabemos por la palabra de Dios que Dios es paciente para con nosotros. Mis hermanos, Él es tan paciente para con nosotros. Por eso que Él todavía, a pesar de que no estemos dando fruto, Él todavía no nos ha cortado de aquí. Porque ha tenido misericordia de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Así es Dios, porque a veces nosotros decimos, mira, ese hermano caminaba con Dios, pero se apartó, le pasó un accidente, le pasó algo y la muerte lo sorprendió. Mas sin embargo, aquel hombre, aquella mujer, si no se salvó, ¿para dónde se fue? Se fue para el infierno. Entonces, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Ahora, sí mismo, Él ha tenido misericordia de nosotros. Cuando verdaderamente no estamos haciendo lo agradable delante de Dios, Él tiene misericordia de nuestras vidas. Él tiene misericordia de usted y de mí. Es que Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces vemos que Dios fue paciente para con el pueblo de Israel. Vemos la paciencia que tuvo Dios cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Vemos la paciencia en los tiempos también de los jueces. Vemos la paciencia de Dios durante los reinados de los reyes. Y Dios es también paciente para con nosotros. Lo que dije, porque Él no quiere que nadie se pierda, mi hermano. Eso lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a 2 de Pedro. Dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente para con su vida, para con mi vida. Pero no nos confiemos tampoco de eso, porque no sabemos el día de mañana. Es paciente para con nosotros.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, Él es paciente para con nosotros. Y sabemos que también Dios ha sido paciente también para nuestra salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Más adelantito dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque no quiere que nosotros nos perdamos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vemos, mis hermanos, que Él es tan paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque un día Él vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, ahí mismo en el 7 y en el 10. En el 7 y en el 10, el que leímos, pero lo vamos a leer desde el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, mis hermanos, sabemos por la palabra de Dios que Él es paciente. No nos olvidemos que Él es paciente para con nosotros y está esperando que nosotros, como hijos del Rey, empecemos a dar fruto. Y si usted lo está haciendo, qué bueno, mi hermano, pero y si no, hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que podemos ser cortados de la tierra. Podemos ser cortados. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que nosotros meditemos en Él y nos demos cuenta si somos verdaderamente como aquella higuera que estamos dando esos frutos, como aquel árbol que sabe dar, pero esos buenos frutos de lo que Dios desea en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, sabemos que el dueño de la viña es Dios. El viñador o cuidador es Jesús, aquel que intercede por nosotros. La higuera somos nosotros. Y Dios espera de nosotros dar buenos frutos. Dios espera frutos en nuestras vidas. Dios nos sembró la buena semilla que es su palabra y nos dio de su Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, vámonos de nuevo al texto que iniciamos. Lucas 13. Lucas 13. Entonces, cuando el viñador volvió y se dio cuenta que aquel no había producido lo que esperaba, y dijo que tenga misericordia, todavía dale este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, mis hermanos, ¿qué Dios está buscando de nosotros? Busca frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 8. Vámonos al libro de Mateo. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, sabemos que el arrepentimiento significa darle espalda al pecado. Aquel que ya decidió de dejar de hacer lo malo. Mis hermanos, ¿por qué nos dice que hay que hacer el fruto digno de arrepentimiento? Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, abrazamos el pecado. Nosotros podemos estar sirviendo a Dios,
Nosotros podemos estar haciendo tantas cosas para Él. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que en lo secreto, en lo oculto, donde según nadie me está viendo, estamos haciendo lo desagradable delante de Dios. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que transgrede la ley de Dios. Es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Es todo lo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, aquel fruto de arrepentimiento también tiene que haber en nosotros. Saber reconocer cuando algo estamos haciendo mal. Cuando algo no estamos haciendo bien delante de la presencia de Dios. Cuando somos conscientes que actuamos mal. Cuando somos conscientes que estamos pensando mal contra el hermano. Cuando somos conscientes de que nuestros pies se están desviando. Que nuestros pies ya no quieren seguir avanzando y van y se toma un recreo allá afuera en este mundo. Entonces el que verdaderamente se arrepiente de lo malo que ha hecho, si actuó, si habló, si pensó, si hizo algo, entonces ¿qué va a hacer el cristiano? ¿Qué va a hacer el evangélico? Va a reconocer que verdaderamente hizo algo malo. Entonces nosotros no somos de aquellos que abrazamos al pecado. Más bien nosotros somos el que nos arrepentimos y reconocemos que verdaderamente estamos haciendo mal, que reconocemos que aquello que hicimos no está bien, no está siendo agradable delante de Dios. Eso es lo que Dios espera en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo más nosotros vamos a manifestar aquellos frutos de justicia? Filipenses capítulo 1, vámonos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1 versículo 10 y 11 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sabemos que justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas, actuar con justo juicio. Mis hermanos, en Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Santiago capítulo 3, versículo 18 también nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no andamos en paz, no andamos en tranquilidad. Cuando llega la noche, ya nosotros estamos pensando, a veces ni dormir podemos. Puede que de pronto nosotros tengamos algo que de la cual tengamos que arrepentirnos, o de alguna injusticia que hemos visto. Entonces, y nosotros estamos intranquilos, pero si Dios nos ha dado de su paz, porque la palabra de Dios dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. Pero lastimosamente, en el evangélico, en el cristiano, muchas veces no hay paz. No hay esa tranquilidad, que a veces estamos tan así que de un lado para el otro y a veces nos acostamos. ¿A usted no le ha pasado? Que a veces quiere acostarse, quiere dormir y a veces ni puede. Entonces usted está pensando
que algo le está pasando. Y si a veces nos damos cuenta cuando no hay paz en nuestra vida, a veces hasta ni dormir puede. Y al cristiano que no le da insomnio, hasta insomnio le cae. Pero mis hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos no tenemos aquella paz, no tenemos aquella tranquilidad. Por eso es necesario usted y yo acercarnos a Dios cuando algo nos estorba, cuando algo nos molesta. Cuando ya llega la hora de dormir y nos sentimos intranquilos, es que él me hizo algo, ella me hizo algo. Y yo, mira, estuve en ese problema. Me metieron en aquello y yo no tuve que ver nada. Y entonces la cabecita le está dando vuelta, le está dando vuelta. Entonces, mis hermanos, nosotros nos acercamos a Dios. Señor, da tu paz en mi vida y que yo pueda solucionar aquello que está pasando. Que yo pueda arreglar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado también de su paz para que nosotros estemos tranquilos. Pero si dejamos que todas esas cositas se enseñoreen de nosotros, no vamos a poder seguir, no vamos a poder avanzar. Denle palmas a nuestro Dios. Denle fuerte que avanza a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, algo importante, ¿qué es lo que Dios busca también de nosotros? Aquellos frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis hermanos, vimos sobre el amor. Muchas veces Dios nos ha dado de su amor. Él nos amó primero a nosotros. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que muchas veces en nosotros no está reflejado aquel amor. Muchas veces, mi hermano, en vez de nosotros demostrar amor para con el prójimo, nosotros en vez de demostrar que apreciamos a la iglesia de Cristo, ¿qué estamos nosotros? Y muchas veces estamos hasta odiando. Que Dios guarde nuestro corazón. Imagínense que en un cristiano haya odio contra otro hermano. Es que el hermanito me hizo esto, el hermanito me hizo aquello. Y a veces es difícil también mostrar ese amor. También se hace difícil, pero ahí está también su Espíritu Santo, el que nos ayuda. Que aunque nos hagan daño, que aunque hablen de mí, de usted, ¿yo qué voy a hacer como hijo de Dios? Yo le voy a demostrar que Cristo está en mi vida. Y si Cristo está en mi vida, entonces yo voy a impartirles aquel amor que Dios ha puesto en mi vida. Que a pesar de lo que me pudo haber hecho, que a pesar de todo lo que pudo haber hablado o dicho, cualquier cosa, entonces a nosotros como hijos de Dios le vamos a demostrar que tenemos a Cristo en nuestra vida. A veces usted no ha escuchado cuando a veces le llegan a decir, espero que no esté, gracias a Dios no me ha pasado, pero yo he escuchado que le dicen, uy, ese varón verdaderamente tiene el amor de Cristo en su vida. A veces yo llegué a escuchar, y esa mujer tendrá verdaderamente el amor de Cristo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios no demostramos aquel amor y estamos, sí Señor, que caiga fuego del cielo y que lo consuma mejor. Pero muchas veces no manifestamos ese amor. Por eso que de afuera verdaderamente duda y dice, y tendrá Cristo en su vida. Y tendrá Cristo esa mujer, ese hombre, en su vida la tendrá. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, como hijos de Dios, no estamos dando aquellos frutos que Él desea en nuestras vidas.
No estamos dando esos frutos que Dios desea en nuestra vida. Entonces mi hermano en la historia decía que aquel dueño de la viña fue a ver cómo vive esa higuera. Fue a ver cómo está, cómo vas avanzando. Yo ya quiero ver ese fruto. Yo ya quiero ver aquello. Ya quiero que estés listo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel que estaba cuidándola le dice, no hay fruto, no hay nada. Entonces ahí le dice, si no hay fruto, no hay nada, córtalo mejor. Lo que inicié diciéndoles, si no hay nada en aquel árbol, mejor córtalo. Es que ese árbol está de por gusto en aquella viña, ocupando espacio, en pocas palabras. Si ya no hay nada, ya no sale nada, entonces ¿qué le dijo ese intercesor? ¿Qué le dijo el cuidador de aquella viña? Le dijo, espera, ya dale un año más. Solo dale un año más, dale un tiempo más. Y vamos a ver, y ahí le iba a dar también cuidados especiales. Iba a tratar de estar más pendiente de aquella idea, iba a tratar de seguirla fertilizando, de seguir todavía para que botara aquel fruto. Y si aquel fruto no salía de aquel árbol, de aquella higuera, entonces lastimosamente iba a ser cortada. Y así Dios para con nosotros. Por eso nosotros como hijos de Él tenemos que también tener mucho cuidado, porque solamente Dios sabe mi andar, sabe su caminar. Pero si Dios no ve en nuestras vidas esos frutos, no ve que estamos dando nada, entonces Él dice, ya, hasta ahí nomás, córtalo ya, porque si ya no me sirve. Por más que le he hablado, por más que le he dicho, ya no va ni para adelante ni para atrás, mejor córtalo. Entonces, así es Dios. Pero el dueño de la viña, que es Dios, y su Hijo Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Usted no se ha puesto a pensar en cuántos de nosotros somos conscientes que en algún momento de nuestra vida no hemos estado dando fruto. Y usted no se imagina por qué de pronto nosotros seguimos aquí. ¿Sabe por qué? En la ocasiones dice, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Dios es tan misericordioso para con nosotros que no ha permitido que nuestra alma perezca. Si hoy nos encontramos de pie, no ha sido nosotros, no hemos sido nosotros. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido porque de pronto yo hago esto para Dios. No ha sido porque yo estoy sirviendo a Dios. No ha sido porque yo estoy trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando para Dios. Yo puedo estar ganándome almas. Yo puedo estar haciendo esto, lo otro. Pero si tengo pecado en mi vida, de nada me sirve. Por eso dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Reconocer si yo estoy fallando a Dios. Reconocer si yo estoy haciendo algo malo delante de Dios. Muchas veces nosotros sabemos qué es malo. Muchas veces nosotros sabemos que aquello que estamos haciendo no es agradable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. ¿Cuánto nos ha pasado? Que según decimos, no, esto lo que estoy haciendo sí está bien. Pero a veces hay que tener mucho cuidado porque si no hay nada que nos redarguya, si no hay nada que verdaderamente nos haga ver, no, mira, esto está haciendo mal, no, mire, esto de acá no está haciendo bien, no está haciendo agradable delante de Dios. Hay que tener mucho cuidado si de pronto tenemos contristado su Espíritu Santo, que es el que también está con nosotros y el que nos hace ver, el que nos hace dar a entender cuando nosotros estamos haciendo algo desagradable delante de Dios. Cuando nosotros lo estamos haciendo lo agradable delante de Él. Den aplausos a nuestro Dios. Den el nombre de nuestro Dios. Entonces dice la palabra de
La palabra de Dios dice que el que está contento canta alabanzas, el que está afligido, el que está mal, haga oración. ¿Sabe por qué? Porque en la oración usted y yo nos fortalecemos. Pero a veces es difícil sentir gozo cuando nos estamos derrumbando. A veces es difícil, pero es ahí, como hijos de Dios, que nosotros tenemos que ir manifestando aquellos frutos, decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame como hijo tuyo. Ayúdame, Señor, porque tú eres el único que me puede socorrer. Tú eres el único que nos da ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que nadie más nos pudo dar. Él es el único que nos puede dar. Nadie nos puede dar ese gozo. El gozo que siente usted no se lo dio nadie más que Dios. El gozo que Dios me ha dado a mí no me la pudieron dar en el mundo. No me la pudieron dar en el mundo, porque lo que viene de Dios, hermano, es inexplicable. Lo que viene de Dios es algo que uno dice: wow, que ni los placeres de este mundo me pudo llenar tanto, que ni los deleites de este mundo me pudo ayudar, me pudo llenar, me pudo dar esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios nos la da a nosotros. Otro de los frutos es paz. Lo que dije, que muchas veces andamos intranquilos, muy impacientes, entra la paciencia también. Que nosotros ya decimos: ya, Señor, ya, hasta ahí nomás, yo ya no puedo. Si Él tiene paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tener paciencia, pero a veces como que es difícil, ¿no? Es difícil, dice: Señor, ayúdame, porque solamente tú puedes ayudarme. Yo sé que Dios me ha dado una niña, pero tremendita. Y yo ahí le digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque no es fácil. Ayúdame. Pero como dice mi papá, con una ya no puedes. Me dice: imagínate, con 2, 3, uy Dios. Pero bueno, él solamente lo sabe. Pero ahí está Dios. Ahí estoy yo para con Dios. Decirle: Señor, ayúdame. Señor, yo con mis propias fuerzas yo no voy a poder. Entonces, mis hermanos, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y si usted es un hombre o una mujer de Dios que puede decir: gracias, Señor, porque yo sí he estado dando fruto, qué bueno, mi hermano, sígalo haciendo. Qué bueno, mi hermano, usted siga dando esos frutos que Dios desea en nuestras vidas. Pero también puede haber, hermanos, que tal vez digan: Señor, yo no he estado dando. Señor, yo, en pocas palabras, no estoy en nada, Señor. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, ahí entra la paciencia de Dios, que es paciente para con nosotros, que es paciente para con nuestras vidas. Pero Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros cada día nos arrepentamos y busquemos de Él. Entonces, mis hermanos, cuando Dios ve estas cosas en nuestras vidas, cuando Él no ve, Él se siente defraudado. Pero Él está dispuesto a darnos oportunidad. La higuera, si permanecía así, iba a ser cortada. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Juan, capítulo 15, versículo 2: todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará. Juan, capítulo 15, versículo 6: el que no permanece en mí será echado fuera como un pámpano y se secará. Y recógelos y échalos al fuego y se quemarán. Por eso Pablo advirtió a los cristianos gentiles que serían cortados si no permanecían fiel, que implica fecundidad, quiere decir dando frutos. Eso lo vemos en Romanos capítulo 11, versículos 19 y 23. Recuerde, mi hermano, que Dios es lo que está esperando en nuestras vidas aquello. Depende de cada uno de nosotros. Depende solamente de cada uno de nosotros
Que nosotros también pongamos de nuestra parte. Que le podamos decir, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Tú eres el que me ayuda. Yo quiero dar aquellos frutos. Yo quiero, Señor, dar pero aquellos buenos frutos que verdaderamente son agradables delante de ti. Nosotros tenemos que decirle aquello, Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar, porque Él es el único que nos puede socorrer, porque nuestra vida solamente depende de Dios. Nosotros no dependemos de nadie más, usted no depende de nadie más. Mis hermanos, y sabemos que hoy fue el último ayuno que el pastor convocó. Muchos pudieron venir, otros no pudieron, y está bien. ¿Y con qué propósito, con qué fin lo hemos hecho? Porque Dios es un Dios de oportunidades. A mí me gustó esa palabra cuando una vez el pastor contó que le habló y le dijo, anima al pueblo, habla al pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios nos empezamos a quedar, la semilla de Dios ya fue plantada en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros ya nos quedamos estancados. Y ahí me salgo un poquito del tema. Nos quedamos nosotros estancados, mis hermanos, que a veces puede que nosotros estemos en las ocupaciones diversas, pero más sin embargo nosotros no estamos haciendo nada para Dios. Pero gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo. Es un gozo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabe el valor que también tiene aquellas almas que se están perdiendo. Entonces, mis hermanos, aún si Dios le ha otorgado algo a usted, si Dios le ha dado un ministerio, usted vaya y prodúzcalo. Vaya y también siga dando frutos, que usted vea que verdaderamente, Señor, usted me dio aquello, Señor, usted me entregó esto. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo va a ir multiplicando. Como aquel que le dio 5 talentos. El primero le trajo, el segundo también. Pero sabemos que hubo uno que fue y lo enterró. No quiso, es que muchas veces nos ponemos así para con Dios. Le decimos, no, Señor, es que eso no es para mí. No, Señor, eso no es para mí. Pero Dios es el que nos anima a cada uno de nosotros. Dios es el que nos está hablando de que nosotros tenemos que salir y ir por aquellas almas que están allá afuera, implantar esa semilla que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser un gozo, un regocijo para con Dios cuando una alma se arrepiente. Por eso que muchas veces decimos sí, lo vamos a hacer, o muchas veces, como le dijo, lo vamos a desanimar, ya no vamos a querer, nos dedicamos más a las cosas terrenales, pero muchas veces también nos olvidamos de las cosas del servicio de Dios, nos olvidamos y decimos, no, es que yo no sé hacer aquello, no, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Pero mi hermano, cuando verdaderamente hay una disposición en nuestras vidas, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos va a ir capacitando. ¿Por qué? Porque todos no nos lo sabemos aquí, nosotros no sabemos nada. Si sabemos algo es porque Dios nos lo da a nosotros, que no somos merecedores de nada. Entonces, mis hermanos, como iglesia, como pueblo, tomemos esa palabra, animándonos vosotros, ir por aquellas almas que se encuentran allá afuera, ir sembrando esa semilla para que aquellas almas sean salvas y así Dios se pueda glorificar en aquellas vidas, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje que Él me ha permitido llevar el día de hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y no nos olvidemos que tenemos que dar frutos como Él desea para nosotros no ser disfrutados, sino que Él pueda decir de nosotros, wow, ese hombre, esa mujer verdaderamente